y damos inicio a nuestra clase. Plan de redacción cronológico. A ver, nos dice, ¿qué cosa será el plan de redacción? Generalmente lo que nosotros entendemos por plan de redacción, y presten atención para poder desarrollar las preguntas, para que podamos contestar efectivamente y poder, para poder tener y acumular nuestros puntos, pues, ¿no? Página 176, plan de redacción cronológico. A ver, ¿qué nos dicen del plan de redacción? Es un ejercicio de este curso, pues, ¿no? De aptitud verbal, pero ¿en qué consiste? Vamos a analizar un conjunto de oraciones que tienen un título, pero esas oraciones están en desorden. ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer en el plan de redacción? Vamos a ordenarlas según el tiempo, ¿no? Según el tiempo requerido, vamos a tener que ordenarlas y organizarlas. Entonces, son prácticamente oraciones en desorden y lo que tenemos que hacer nosotros es ordenar según el tiempo, según cómo se presenten los hechos o según cómo está compuesto el texto. Están precedidas por un título para que nos ayuden a identificar y nos den una mejor idea de todos los sucesos, pues, ¿no? Desarrollan este tema en común y han sido dispuestas intencionalmente de forma desordenada porque la idea es que nosotros la ordenemos, pues, ¿no? La idea es de que nosotros la vamos a ordenar. Se pone a prueba la capacidad de los estudiantes para organizar esta secuencia lógica. Vamos a tener que organizar estas oraciones que están en desorden. Tenemos un criterio que es el criterio básico, que es el criterio de temporalidad o de cronología, ¿no? Temporalidad o cronología según el tiempo. ¿Ya? Esto es lo que nos plantea el texto, ¿no? Debe ordenarse según la secuencia natural de los acontecimientos en la línea de tiempo, ¿no? Empezamos siempre por el pasado, ¿no? Tú no vas a ir desde el futuro hasta el pasado, sino tú comienzas por el pasado, por el inicio de las cosas y terminas en el futuro, en lo que pasa después, en el final. Si va a hablar de un personaje, generalmente siempre se tiende a verificar en primera instancia su fecha de nacimiento. Y después continuamos ya con lo que le sucedió en la infancia, en la adolescencia, lo que realizó, sus logros y al final con su deceso, ¿no? O en qué quedó su vida. Para esto voy a pedir que me ayude a uno de ustedes para poder completar, para poder ordenar de forma correcta. A ver, vamos a pedirle a el usuario, a ver, Donati Gamboa, a ver, active su micrófono. Donati Gamboa. Donati Gamboa, active su micrófono. Muy Sí, bien. Miss. A ver, Donati. Tienes acá la primera pregunta, ¿no? Dice, es un ejemplo. El título dice Semblanza de Luis Góngora. ¿Qué nos quiere decir eso? Que básicamente las oraciones están desordenadas, pero vienen conforme a este tema, ¿no? Al tema de Luis Góngora. A ver, tú tienes acá 4 oraciones que están desordenadas. Se supone que nosotros vamos a ordenarlas según el tiempo cronológico, ¿no? Porque eso es lo que nos ha indicado el primer criterio. A ver, así a simple vista, ¿cuál de todas estas oraciones tú podrías ponerla en primer lugar? Porque recuerda que están en desorden. A ver, ¿a cuál de estas oraciones tú la podrías poner en primer lugar, en primera instancia? A ver, estamos hablando acerca de la vida de un personaje llamado Luis Góngora, ¿no? Y efectivamente, vamos a leer uno por uno para que te des cuenta. Primero nos dice, estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. ¿Ya? Recuerda que están en desorden. Segundo, se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. ¿Ya? Se supone que esto viene después de lo que estudia en Salamanca, ¿no? Esto viene después. Entre sus obras culteranas publica Soledad y la Galatea, las cuales lo consagran. Esto también viene después ya de culteranismo, viene después. Y luego dice, Córdoba lo ve nacer con el nombre de Luis Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. Aquí nos está hablando ya acerca de su nacimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el orden correcto? ¿Cuál sería el orden correcto? ¿Ya lo tienes? A ver, alguno de ustedes que ya lo tenga, levante la mano y responde.
Necesito que participen prendiendo su micrófono. Ojo, prendiendo su micrófono. Profesora, la A, Nombre, ¿cuál es tu nombre? Gamboa. Ya, a ver, dime. Mencióname uno por uno cuál sería el orden repitiéndome las oraciones. Córdoba lo Ujú. ven a hacer con el nombre Luis Góngora y Argote y pronto siente vocación religiosa. Claro, esa sería la primera porque nos está indicando su nacimiento y el lugar donde nació. ¿Cuál sería la segunda? Estudia en Salamanca y su fama de poeta se divulga rápidamente. Claro, porque después de nacer vienen los demás procesos y por lo tanto al final él tiene que estudiar, pues, ¿no? Tiene que realizar sus estudios. Nacimiento, estudios, ¿qué más? Se adhiere al movimiento literario denominado culteranismo. Ajá, y por último, Entre sus obras culteranas publica Soledad y la Galatea, las cuales claro, muy bien, ¿no? Respuesta correcta. Primero hemos identificado el nacimiento, ¿no? Y su lugar de procedencia. Después hemos identificado sus estudios, ¿no? Porque después de nacer tú ubicas los procesos y te das cuenta que después siguen los estudios, pues, ¿no? Después vienen los estudios. Y después de esto ya nos da unos datos específicos, ¿no? Nos dice que pasa el tiempo, ¿no? Y él se adhiere o se une al movimiento literario llamado culteranismo. Por lo tanto, si se ha unido al movimiento del culteranismo, las obras que él tiene van a ser obras que pertenezcan a este movimiento, ¿no? Por eso nos dice que entre sus obras culteranas ha publicado Soledad y la Galatea, las cuales lo consagran, ¿no? Pero esto siempre va después de lo que anteriormente mencionó, ¿no? Movimiento literario culteranismo y dentro de esto está las obras culteranas. Por eso, antes de la 3 viene la 2, ¿no? Entonces, efectivamente, el uno sería la 4, acá está. El segundo sería el primero, el uno, ahí está. El tercero sería el segundo y el último sería el tercero. Muy bien, la clave correcta está en la A. Por ahí me decían que se repetía la clave, creo. En la C también, ¿no? Ya, pues no hay problema, marquen las dos, porque se repite la clave, ¿no? Es lo mismo. Las mismas alternativas están ahí. Ya, muy bien. Ahora sí, como ya hemos visto un ejemplo de lo que se trata plan de redacción cronológico, como su nombre lo dice, ¿no? Cronológico, entonces tiene que ver con la cronología del tiempo, del orden del tiempo, ¿no? Es fácil identificar cuando nos referimos o cuando estamos hablando de la vida de personajes. Ahí sí es fácil, es imposible que te equivoques en ese tipo de preguntas, ¿no? Porque básicamente tú verificas el tiempo en el cual ha transcurrido su vida. Pero sí cuando nos referimos a temas específicos, a temas que requieren muchos conceptos, ahí sí como que tenemos una cierta ligereza de equivocación, ¿no? Porque a veces parece que lo otro fuese antes y a veces esa no es la respuesta. Entonces ahora sí vamos a analizar uno por uno los ejercicios. Me indicaban que se encontraba en la página 176, ¿no? Ya, página 176. Como verán, acá tienen otra imagen de tiempo, otra imagen temporal que nos indica la evolución de qué, la evolución del teléfono, ¿no? Desde su invención hasta la actualidad. Por ejemplo, el primer teléfono fue así, ¿no? De este modo, este era el modelo. Después, cuando se fue modernizando, ya quedó así. Después, uno de los teléfonos antiguos más usados, este de acá, el que es para girar, para darle vueltas. Luego tenemos este de aquí. Luego cuando se fue modernizando, a ver, apáguenme su micrófono. ¿Quién está con el micrófono encendido? Ya, listo, muy bien. Y como verán, según la línea, según la escala de tiempo, cómo ha ido avanzando, cómo han ido creciendo los modelos de teléfono o de celular, que hasta la actualidad nosotros lo conocemos ya como el último modelo que es el smartphone, ¿no? Ya el de pantalla táctil, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que las historias también y este tipo de oraciones se relacionan mucho con el tiempo, ¿no? Con la cronología, desde el pasado hasta el futuro, no al revés, sino desde lo más antiguo hasta lo más moderno. Muy bien. Ahora sí pasamos ya al desarrollo de las preguntas. Vamos con la primera. Son 15 preguntas, ¿no? ¿Cuántas preguntas tienen ustedes? Yo tengo 15. A ver, confírmenme cuántas tienen ustedes.
¿Tienen 15? A ver, en el chat, ¿qué me dicen? 13. Allá, ustedes tienen 13. Entonces, lo tuyo es hasta, a ver, confírmame si es hasta lo que te voy a mencionar, ¿ya? Hasta aquí. ¿Hasta aquí tienes? ¿Hasta reconciliación? A ver, vamos a verificar el chat. Sí, sus compañeras me dicen que sí. Ya, muy bien. Página 176, me comunicaron. 176. Ya, muy bien. Entonces, comenzamos. La pregunta uno ya está resuelta, ¿no? Sí, ya está resuelta, entonces la vamos a explicar. A ver, retomemos la pregunta uno. ¿Qué nos dice? El tema, ustedes siempre tienen que fijarse en el título del tema, ¿no? En este caso es las reducciones virreinales. ¿Qué serán las reducciones virreinales? Ahora lo vamos a identificar. Esto es con respecto a la historia, ¿no? A la historia básicamente. A ver, para poder desarrollarlo de mejor forma, voy a activar acá una pequeña pizarrita para poder garabatear, ¿no? Ya. Ahí tenemos las reducciones virreinales. Dice, vamos a leerlo detenidamente para analizar. Las consecuencias del traslado de campesinos para el trabajo en las minas resultarían nefastas, ¿no? Acá nos habla de las consecuencias. Y las consecuencias generalmente siempre están al final, ¿no? Las consecuencias. A ver, vamos a seguir leyendo. Dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone la creación de las reducciones. Acá nos indica el país que creó las reducciones, ¿no? Dentro de su política. A ver, significaron para el hombre andino la imposición desde la corona de una serie de cargos, ¿no? La imposición. Esto es lo que significó para el hombre andino. Ahora, las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1575. Parece que esta es la primera, ¿no? Porque nos da como un inicio al tema. Estamos hablando de las reducciones, entonces prácticamente podría ser este el inicio, podría ser, ¿no? Pero no estamos diciendo que es. Las reducciones fueron instauradas por el virrey Toledo en 1757. Vamos a seguir analizando. Sobre todo la movilización campesina que impuso su desarraigo de la tierra. A ver, vamos a identificar. Si nos damos cuenta aquí en la 2, nos dice, dentro de su política socioeconómica, España colonialista dispone la creación de las reducciones. Acá nos dice que España ha creado este tipo de política, ¿no? Las reducciones. Entonces, esto podría ser el primero, podría ser, porque empezamos con que España fue la que lo creó. Empezamos quién lo creó. Después, ¿quiénes lo instauraron? Las reducciones fueron instauradas ya por el virrey Toledo en 1575. O sea, ¿quién lo dispuso en primera instancia? España. ¿Y quién lo instaura después? O sea, ya con fecha definitiva para que ya comience a dar el proceso, fue el virrey Toledo, ¿no? Entonces esto puede ser lo segundo. Ahora después, ¿qué más podríamos colocar? Significaron para el hombre andino la imposición, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con respecto a este tema? Significó para el hombre andino aquello, ¿no? Significó una serie de cargos. Y a ver, vamos a corroborar acá, sobre todo la movilización campesina que impuso su desarraigo de la tierra. Entonces, esto vendría a ser el tercero y esto vendría a ser el cuarto, ¿no? ¿Por qué? Porque se enlazan, pues, ¿no? Mira, léelo. Significaron para el hombre andino la imposición desde la corona de una serie de cargos. Y ahora acá, sobre todo, la movilización campesina que impuso su desarraigo de la tierra. Entonces, parece que la cuarta es esta, ¿no? La última. Y por lo tanto, la finalidad ya vendrían a ser las consecuencias, pues, ¿no? Las consecuencias del traslado de los campesinos para el trabajo en las minas resultarían al final nefastas. Entonces, siguiendo este orden, ¿qué clave obtendríamos? Si nos dice, a ver, lo voy a hacer aquí al costado. La primera es la 2, ¿no? Entonces, la 2. La segunda, ¿quién es? La segunda es la 4. Segunda es la 4. La tercera es la misma tercera, la 3. La tercera es la 3. La cuarta es la 5. Y la última es la 1. Ahora, ¿dónde se encuentra esa clave?
2, 4, 3, 5, 1. A ver, 2, 4, 3, aquí, ¿no? En la C. 2, 4, 3, 5, 1. Entonces, por esa razón, esa es la respuesta, ¿no? La clave C es la respuesta. Ahora pasamos aquí, a la pregunta 2. Dice, las plagas en la historia, ¿no? Vamos a hablar acerca de las plagas alrededor de toda la historia que concierne a ello. A ver, tenemos aquí 4 claves, en realidad son 5, ¿no? A ver, lo voy a reducir para que lo puedan apreciar mejor. Ya, pregunta 2. Dice, vamos a leerla y luego vamos a preguntarlos a ustedes. La Biblia describe las plagas que el Dios de los hebreos hizo caer sobre los egipcios, ¿no? Acá nos está hablando de la Biblia y este es un tema antiguo, ¿no? Es el más antiguo. Incluso podríamos hablar de un origen. Este podría ser el primero, ¿no? Podría ser. Este escritor puso de relieve que la acelerada producción del ratón del campo entrañaba que nacieran más ratones. Entonces, como que la 1 con la 2 no se conectan, ¿no? Es algo aparte. Entonces, no puede haber una unión entre la 1 y la 2. A ver, los fenicios y babilonios temían a las plagas de langostas y le atribuían un carácter sobrenatural. Si lo más antiguo es la Biblia, ¿no? Entonces, la Biblia podría ser el primero porque esto es lo más antiguo, porque ese es el inicio de las plagas. Luego la siguiente civilización vienen a ser los fenicios y los babilonios, ¿no? Esta es la siguiente civilización después de los hebreos. Los fenicios y babilonios temían a las plagas de langostas y le atribuían un carácter sobrenatural. Entonces esta podría ser la segunda, porque estamos yendo de lo más antiguo a lo más moderno, ¿no? A ver, ¿qué más? Luego, como en la 2 me decía, este escritor significa que antes ya me ha hablado del nombre del escritor. Entonces vamos a verificar en la 4 y la 5 que nos dice. Aristóteles intentó explicar las plagas del ratón del campo en su historia Animalium. ¿Qué nos dice la 5? Aristóteles señaló que nada tenía éxito para acabar con tal plaga. Esto es lo que él explica en su libro. Por lo tanto, primero está esto y después está la 5, ¿no? Porque lo que nos dice que nada tenía éxito para acabar con la plaga está dentro de la explicación, ¿no? Excepto la lluvia, ya que después de las precipitaciones abundantes desaparecían los ratones. Entonces, tenemos en claro que estamos yendo de lo más antiguo a lo más moderno, ¿no? Entonces, la Biblia tiene que ir en primer lugar porque es lo más antiguo. Después, la civilización de los fenicios y de los babilonios. Después, tendríamos que poner lo de aquí, ¿no? Aristóteles intentó explicar las plagas del ratón del campo en su Historia Animalium, ¿no? Aquí, esta sería la tercera. Ahora, la cuarta sería a ver, sería la segunda, podría ser, a ver, porque nos dice, este escritor puso de relieve que la acelerada producción del ratón del campo entrañaba que nacieran más ratones que los podían matar, se dice que los podían matar, o también a depredadores como zorras y hurones, ¿no? Esto es el contenido del libro Animalium. Entonces, después de la 3, sigue esta sería la 4. Y al final es la conclusión ya, porque al final, ¿en qué concluye Aristóteles? Señaló que nada tenía éxito para acabar con tal plaga, o sea, con las plagas de los ratones y todo ello, ¿no? Excepto la lluvia, ya que después de las precipitaciones abundantes desaparecían los ratones, entonces puede que esta sea la 5. A ver, según ese orden, ¿cuál sería nuestra clave? Tenemos ahí que la primera es la misma número 1, la primera. La segunda vendría a ser la tercera. Luego que tenemos la tercera es la cuarta. La cuarta es la segunda. Y la quinta es la última, ¿no? Entonces estamos 1, 3, 4, 2. A ver dónde hay 1, 3, 4, 2, 5. La clave está en la A. La respuesta está en la A, según el orden de la historia, ¿no? Ahora, para la pregunta 3, sí se necesitan fechas. A ver, te voy indicando, ¿ya? La Revolución Rusa, 1917. Esta pregunta sí va a ir para cualquiera de ustedes, ¿ah? Revolución Rusa, 1917. Lo del Neolítico, eso viene a ser años antes de Cristo incluso. La Revolución Francesa, 1789.
En la primera revolución industrial en 1760. Entonces, con los datos que te he dado, a ver, alguien que ya tenga la respuesta para la pregunta 3. ¿Quién ya tiene la respuesta? Pregunta 3. Ya te he dado el orden, básicamente. Te he dado el año en el cual se ha iniciado todo ello. Kiara nos dice la C. A ver, vamos a identificar. Su compañera me dice la C. Sí, efectivamente, era la clave C. Vamos a analizarlo. La Revolución Rusa, yo te dije 1917, pues no, estamos hablando de 1900. El Neolítico es antes de Cristo, entonces esto debería estar en primer lugar, ¿no? Esto debería ser el primero. Revolución Francesa, 1789. Entonces esto está antes de la Revolución Rusa. Ahora, primera revolución industrial, eso es 1760. Ya. A ver, ¿quién está después? Primero es el Neolítico, después es la Revolución Industrial, después le sigue la Revolución Francesa y por último la Revolución Rusa, ¿no? Entonces el orden correcto sería 2, a ver, acá lo voy a poner, 2, ¿qué más? 2, 4, 3, 2, 4, 3 y por lo tanto 1, ¿no? 2, 4, 3, 1. Muy bien, respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 4. Esto también está fácil. Son los pasos, son los procesos para elaborar un ejercicio. A ver, cualquiera de ustedes levanta la mano ya. Noemí, Noemí me dijo primero, a ver, Noemí. Ya, pero Noemí, ya que estás al micrófono, indícame uno por uno cómo sería el orden correcto. Ya, primero sería la 2 que dice buscar ideas adecuadas. Ya, eso sería primero. Después. Ya. Después la 4, ya con las ideas, coger lápiz y papel. Ya. De ahí la 1, redactarlo y corregirlo. Y después la 3, presentarlo al jefe. Muy bien. ¿Y la clave se encuentra dónde? La A. En la A, ¿no? ¿Cuál era el orden? A ver, el orden era 2, 4, 1, 3. Ajá, 2, 4, 1, 3. Muy bien, 2, 4, 1, 3. Listo, entonces ya tenemos la respuesta correcta. Muy bien, Noemí. Pasamos a la siguiente. Esto tiene que ver con la historia. El concepto del universo es el tema. Entonces, ordénalo según la historia, ¿no? Según la historia, quiénes fueron primeros, quiénes segundo y todo eso, ¿no? A ver, si ya lo tienen, alguien. La B. La B. Su compañero me dice la B. A ver, indícame cuál sería tu orden. Indícame tu orden. El hombre no ha tenido siempre. Es 2, 4, o sea, 1, 3. Indícame leyendo cada uno para poder entenderlo. El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Ya, eso sería para lo los primero, griegos, ¿no? Ya, sí, siguiente. para los griegos, por ejemplo, la tierra era plana y el cielo era una bóveda. Ya. Ptolomeo se lee o Ptolomeo. Sí, Ptolomeo. Ptolomeo dijo que la tierra era el centro del universo. Copérnico superó a Ptolomeo sosteniendo que el centro del universo era el sol. Hoy día sabemos que la tierra no es el centro del universo. Muy bien, respuesta correcta. El orden está claro y conciso, ¿no? Empezamos con la breve introducción que nos presenta la 2, ¿no? El hombre no ha tenido siempre la misma idea del universo. Esta es como la introducción, ¿no? Entonces colocamos que este fuese la 1. Ahora, vamos a identificar, ¿qué más? Según la historia, ¿no? ¿Quiénes son los antiguos, los griegos? Pues, ¿quiénes más? Para los griegos, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo, la tierra era plana, ¿no? Y el cielo era una bóveda. Entonces esto va de segundo. Y luego vamos a ver los estudios que se realizaron, ¿no? Uno de ellos que nos dijo, ¿no? Por ejemplo, Ptolomeo, que es uno de los más antiguos, ¿no? Porque es más antiguo que Copérnico. Ptolomeo, ¿qué dijo? Dijo que la Tierra era el centro del universo. Después, ¿quién refuta esa idea? Lo refuta Copérnico, porque es ya la idea más actual, pues, ¿no? Copérnico superó a Ptolomeo sosteniendo que el centro del universo era el Sol. Y por último,
ya la conclusión final a la que hemos llegado, de la cual todos ya lo sabemos actualmente. Hoy en día sabemos que la Tierra no es el centro del universo. Entonces esto sería lo último, ¿no? Hoy en día, ahí mismo dice la frase, hoy en día, o sea, nos está dando como finalidad, ¿no? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es la B. Muy bien. ¿Cuál era tu nombre? Porque no me dijiste tu nombre. Ítalo. Ítalo, vaya. Muy bien, Ítalo. Muy bien, respuesta correcta. Si así hicieras las tareas, otra cosa sería. Ya. Muy bien, Ítalo. A ver, pasamos a la siguiente. Los esquimales. A ver. También nos dan la idea del orden, ¿no? Nos hablan de la pesca, nos hablan de tipos de animales, tipos de peces que se cazan en ciertos lugares, su especie, su hábitat y todo ello, ¿no? A ver, según la historia o según el orden, ¿cuál sería la propuesta La correcta? D. A ver, Ítalo nos dice la D, ¿no? D de dado, ¿no? ¿D me Sí. dices? Ya, D. ¿Alguien que tenga otra respuesta? La D. A ver, lo voy a marcar aquí para que no se me olvide. La D. ¿Alguien tiene otra respuesta o lo dejamos ahí? Ya, vamos a analizarlo entonces, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? A ver, por el chat, la B. Paul Hernández nos dice la B. A ver, de repente ninguno está en lo correcto. Vamos a analizar. Dice, pescan con anzuelos o tridentes para cazar las aves, usan arcos y flechas fabricadas con barbas de ballena. Ahora, ¿quiénes pescan? Se supone que ciertos habitantes hacen esto, ¿no? Ciertos habitantes. ¿Qué pasó? Era la E. Ya, pero ya pasó tu oportunidad. Ahora vamos a seguir explicando. Ya, muy bien por la aclaración, pero vamos a seguir identificando porque yo no sé todavía cuál era. A ver. Luego nos dice, son bajos de cráneo largo, cara ancha y aplanada y cabello negro y rígido. Acá nos está describiendo a estos habitantes, ¿no? A los habitantes que pescan con anzuelos y tridentes. Nos están dando sus características. Ahora, actualmente, como las focas han disminuido, se está extendiendo la pesca de bacalao, como también un poco el cultivo de la tierra y la cría de renos. Acá nos dice actualmente, el actualmente siempre nos da la idea de finalidad, ¿no? De lo último, ¿no? A ver, vamos a identificar. ¿Qué más? Son habitantes de los límites septentrionales. Ya acá ya nos está hablando de los habitantes, ¿no? De los habitantes. Y mira, fíjate que después en las alternativas que teníamos antes nos los describían, ¿no? Entonces, ¿quién va primero? Primero va la mención de los habitantes y después tiene que ir sus características. Son habitantes de los límites septentrionales de las costas árticas de Norteamérica, Groenlandia y el norte de Asia Oriental, ¿no? Nos menciona los habitantes. ¿Quiénes son estos? Son los esquimales, ¿no? Como su nombre lo dice. A ver. Viven esencialmente de la caza de foca, pero en verano y primavera se dedican también a la caza de salmones, de osos y morsas. Acá nos dicen todo lo que hacen con respecto a la caza y luego en la primera nos dice con qué realizan esto, ¿no? Con qué elementos. Entonces, los esquimales, ¿quiénes son? Son habitantes de los límites septentrionales. Esto sería lo primero. Después, ¿quién vendría? Después vendría la descripción física, ¿no? Son bajos de cráneo largo, de cara ancha, esto vendría a ser lo segundo. Después, ¿qué más nos dicen? Viven esencialmente de la caza de la foca, pero en verano y en primavera se dedican también a la caza de salmones. Esto sería la tercera. Y después sería con qué elementos cazan, pues, ¿no? Pescan con anzuelos o tridentes para cazar las aves, usan arcos y flechas. Esto vendría a ser la cuarta. Y por último, ya sería lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Debido a esto, a la pesca que ellos hacen o todo eso, están terminando con el bacalao, están disminuyendo a las focas, ¿no? Y entonces esto vendría a ser lo último. Entonces, ¿cuál sería el orden? El orden es 4, 2, 5, 1 y 3. La clave correcta era la E. Te equivocaste por uno, ¿no? Por uno. La clave correcta es la E. Ya es la E. Muy bien. Ahora pasamos a la pregunta 7. A ver, un ratito, déjenme habilitarlo porque lo tengo aquí en
en otra carpeta, creo que es esta, si no me equivoco. Editar, a ver ya. Ajá, sí, listo. Pregunta 7. A ver. Nos habla de un accidente. Uy, esto sí está súper fácil, ¿no? Porque es todos los La B, sucesos que ocurren, ¿no? A ver, ¿Es la B? la B, pero la B. vamos a hacer algo. Primero van a levantar la mano, pues. Ya, a ver. 1, 2, 3. Solo Noemí Rivas. Ya, Noemí. Noemí, dime tu clave. Es la B. La B. Ahora indícame por qué. A ver, cuéntame la historia tú misma. ¿Cuál sería el La, orden? la primera es la 2. Ya, pero Sería cuéntame, pues, cuéntame la historia. ¿Qué pasó? cefálico, conductor asiste a una reunión social. Ya, alto De ahí. ahí la C. Ya, me dices acá que cierta persona asiste a una reunión. Listo. Ujú. ¿Qué más? De ahí, cefálico es acompañado hasta su auto blanco por su amigo Eric. Ya, lo De acompaña su ahí, amigo. sí, Ya, ¿qué más? cefálico protagonista consume ingentes cantidades del débil licor. Ya, pero si tú me estás diciendo que su amigo la acompaña hasta su auto, debe ser porque está un poco mareado, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál va antes? ¿Cuál tiene que estar antes? La 5. La 4 tiene que La estar 4, antes, perdón. pues, ¿no? Claro, primero toma licor, después como está mareado, ahí recién su amigo lo acompaña hasta su auto blanco. Entonces, Entonces ordena sería la C. tus ideas. Ajá, ya. Y luego, después, ¿qué sucede? Después, o sea, primero es la 2. De Ajá, ahí el cefálico protagonista consume ingentes cantidades de débil licor. ajá, ya, Ya de ahí sería cefálico es acompañado hasta su auto blanco por su amigo Eric. ya, Ya, y de ahí auto blanco volteado sobre la pista ajá. y de ahí la ambulancia acude al lugar de los hechos. Muy bien, entonces, ¿la clave dónde se encuentra? La C. La C. Entonces, ¿cuál es primero? Primero es Primero es la 2, 2, ya, primero es 4, 2, 5, 4. 5. A ver, después es 4, a ver, un ratito ya. A ver, para las Ya. 7, un ratito, un ratito. Claro, la clave es la C, ¿no? Pero déjame ordenarlo. Entonces, primero es 2, La 2. ajá. Luego es De ahí la 4. 4, De ahí luego la es 5. 5, Y luego 1, es 1 y por último es 3. 3, ¿no? Ya, muy bien. La Ajá. clave correcta está en la C, ajá. Muy bien, respuesta correcta. A ver, ahora tenemos de la pregunta 8. Nos dice, los libros de historia es el título. Este sí está un poquito compleja, ¿no? Un poquito ahí, rara la pregunta, ¿o no? A ver, vamos a identificarlo. Eh, a ver. Sofía Capuñay. Vamos a ver que participen todos, pues, porque de ahí los mismos están participando siempre. A ver, Brian Vidal. Active su micrófono. Brian Vidal. ¿Está o no está Brian Vidal? A ver, por el chat. Uy, si me va a hablar por el chat, ¿cómo me lo va a indicar? Prenda su micrófono. Tu micrófono estaba prendido, por si acaso. Prende tu micrófono para poder escuchar tu melodiosa voz. ¿Tu micrófono funciona? Que yo sepa, tú me contestaste presente, creo, ¿no? ¿O no? ¿No me dijiste presente? Ya, a ver, entonces, dime tu orden. ¿Cuál sería el orden según tú? ¿Cuál sería tu clave? A ver, te dejamos pensar un ratito, de ahí lo explico. Con respecto a los libros de historia, ¿no? Primero siempre tiene que ir una ligera introducción. Después ¿qué viene? Esa pregunta está un poquito compleja, pero de todas maneras tiene resolución. Ya lo tienes. No, tiene que responder Brian, pues. Su compañera Sofía ha respondido, pero estoy esperando que responda Brian, porque a él le he lanzado la pregunta. A ver, ¿cuál será lo correcto?
La E, su compañero me dice la E. Puede ser, ¿no? Está entre esas dos, ¿no? Entre la D y la E. Cualquiera de ellas puede ser. Todos estamos de acuerdo con que la primera es la 4, ¿no? Estamos de acuerdo con que empieza por la interpretación del mundo y la exigencia de plasmar las ideas. Esto sería lo primero. Además, porque los únicos que podrían estar adelante son tanto la 4 como la 1. Y resulta que la 1 no hay en ninguna clave al inicio, pues, ¿no? Entonces, descartado esto, y entonces ya nos ceñimos en la 4, pues, ¿no? La 4 viene a ser lo primero. De esa manera también podemos analizar este tipo de problemas cuando nos encontramos en una situación difícil, pues cuando ya no sabemos de qué forma poder alinearlas, entonces jugamos prácticamente con las claves. La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. Ya, esa sería la breve introducción. Después, ¿qué viene? A ver, vamos a leer uno por uno. Si hemos identificado que la primera es la 4, entonces solamente podría recaer entre la D y la E. Y de esa manera, prácticamente para este tipo de preguntas así un poco complejas, necesitamos jugar con las claves, ¿no? Entonces, la segunda o puede ser la 2 o puede ser la 5. A ver, vamos a leerlas. Primero tenemos que ceñirlos a la antigüedad, pues, ¿no? A lo más antiguo. Dice, tinteros y canutos de caña son los instrumentos utilizados por los egipcios. Claro, los egipcios pertenecen a la edad antigua. En la técnica de la pintura. Podría ser esta, ¿no? A ver, nos vamos un poco más con la D. Podría ser, no lo sé. Ahora, ¿qué más? También la pintura, a ver, y si luego corroboramos, si nos hemos quedado con la D, a ver, probamos con la 5, ¿no? La escritura en ladrillos, elemento típico de Babilonia y Asiria. Ya, ahí nos está mencionando uno por uno los elementos, pues no, porque mira, primero nos dice la interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas, ¿no? Nos da una breve introducción. De ahí empezamos de la antigüedad. Tinteros y canutos de caña son los instrumentos egipcios, que son los más antiguos. ¿Para qué? Para la técnica de la pintura, ¿no? Para la técnica de la pintura. Luego decimos que la escritura en ladrillos es un elemento típico de parte de Babilonia y Asiria. ¿Qué más nos menciona? Nos dice luego la facultad en la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. Plasmación de mensajes escritos en la antigüedad. Ojo, escritos, ¿ah? Y ahí nos dice también la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar a sus jeroglíficos. Pareciera ser esta la respuesta, pero a ver, vamos a analizarla con las 5. ¿Cuál es la diferencia acá? Ambas coinciden, ¿saben dónde? Coinciden en los finales. Las dos coinciden en los finales. En lo único que varía es entre la 2 y la 5. O sea, entre la 2 y la 5. Aquí nomás varía el orden. De ahí, en todo lo demás están coincidiendo. Porque está un poco rara esa pregunta. A ver, vamos a analizarla entonces por esa opción, ¿no? A ver, volvemos a analizar entonces. La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. Hasta ahí todo correcto. Estamos hablando de la interpretación. Ahora, podríamos decir la escritura en ladrillos, elemento típico de Babilonia. Ya, pero Babilonia es una civilización que viene después. Entonces, lo que conviene es colocar la civilización que estuvo antes, ¿no? Tinteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de pintura. Ya, esta sería la segunda entonces, ¿no? La segunda. Entonces parece que sí, la clave correcta es la D, ¿no? Porque nos estamos ciñendo a la historia. Y luego, ¿qué más? Luego ya viene la 5, ¿no? Porque nos están indicando cada uno de los procesos. Y acá está la 3, y ahí luego, después de la técnica de la pintura, viene la escritura en ladrillos que pertenecía a los de Babilonia y Asiria. Luego, ¿qué más tenemos? Nos dice que volvemos a la 1, ahora, la facultad de plasmación de mensajes escritos en la antigüedad, ¿no? Ya no me están hablando de pintura ni de grabado, sino me están hablando, o no, básicamente ya no me están hablando de pintura ni de escritura. Ahora me están hablando de grabados más que todo, ¿no? Plasmación de mensajes escritos, a ver. Luego vendría a ser también la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar. Como nos dice también, ¿no? Ese también nos da la idea de que puede ir al final, ¿no? Al final de todos los resúmenes, de todas las reseñas, añadiéndole algo. Y también podría ser esto, ¿no? Entonces, como esa es la situación, la clave correcta sería la D.
Ahí está muy garabateado. A ver, vamos a limpiarlo. Vamos a limpiar nuestra hojita. Ya, muy bien. Hasta ahí me da el espacio. Entonces, la primera sería esta, ¿no? La interpretación del mundo y la exigencia de plasmar ideas. La segunda sería tinteros y canutos de caña, instrumentos utilizados por los egipcios en la técnica de pintura. La tercera sería la escritura en ladrillos, elemento típico de Babilonia y Asiria. Luego me dan otra información más acerca de la facultad de la plasmación de mensajes, o sea, ya de lo que queda grabado, pues, ¿no? La facultad de la plasmación de mensajes escritos en la antigüedad, esto vendría a ser lo cuarto, y lo último sería, y también la pintura y el grabado, técnicas egipcias para representar jeroglíficos. Esto sería lo último, ¿no? Entonces, la clave correcta, ¿dónde se encontraba? En la D, ¿no? En la D. A ver, 1, 2, sí, en la D. Entonces, marcamos la respuesta. Pasamos a la pregunta 9. Esto sí está fácil, ¿ah? Historia de construcción de puentes. Sigue solamente la línea de los sucesos. A ver. Ya, voluntarios, levanten la mano. El que ya tiene la 9, levante la mano. ¿Quién ya tiene la pregunta 9 resuelta? ¿Quién ya lo ordenó? ¿Que nadie la tiene todavía? A ver, Kiara Paucar. A ver, dime tu respuesta, Kiara. La B. La D. B. B. Kiara me dice la B. A ver, la B. Vamos a analizar si es la B o no es la B. ¿Alguien tiene otra respuesta por ahí para poder enfrentarla o no? Ya, vamos a analizar entonces. Dice, hoy día existen puentes de diversos materiales y diseños. Los más importantes son los de acero y hormigón armado. Si nos dice hoy día, generalmente este tipo de frases se encuentran o siempre van al final, ¿no? Hoy día, actualmente, en la actualidad y también todo ese tipo de conectores como que para este tipo de ejercicios nos da la idea de que van al último. Puede ser, ¿no? Aunque también no necesariamente. El arte de construir puentes decayó al derrumbarse el Imperio Romano. Ya, esta es una consecuencia, ¿no? De este arte. Desde los albores de la humanidad, los hombres han debido construir puentes. Acá es clarísimo que esta es la primera. Eso es más que obvio. ¿Por qué? Porque nos dice, desde los albores, o sea, desde el inicio, desde el comienzo de la humanidad, los hombres han debido construir puentes. Esta es la primera. ¿Qué más? Gracias a los monjes de la Edad Media, el arte de construcción de puentes revivió. La Edad Media está después del Imperio Romano, pues. Entonces, la Edad Media viene después y además que nos dice revivió, significa que algo ha sucedido antes para que después lo revivan. Vamos a ver. La verdadera historia de la construcción de puentes comienza, ya ves, acá mismo te lo dice, la verdadera historia de la construcción de puentes comienza con los romanos, quienes construyeron los acueductos elevados. Entonces, el inicio va a ser obviamente la 3, pues, ¿no? Desde los albores de la humanidad, los hombres han debido construir puentes. Seguido de, la verdadera historia de la construcción de puentes comienza con los romanos, quienes construyeron acueductos elevados. Esto sería la segunda. Y luego, ya, ¿cuál vendría a ser? Lo que sucedió, ¿no? Antes de que lo reviviesen. ¿Qué tiene que suceder para que lo reviviesen? Tiene que caer, pues, ¿no? El arte de construir puentes decayó al derrumbarse el Imperio Romano. Esto sería lo tercero, cuando decayó. Y luego cuando la construyeron, pues, ¿no? Cuando la volvieron a reconstruir. Gracias a los monjes de la Edad Media, el arte de construcción de puentes revivió, ¿no? Edad Media, eso ya está después del Imperio Romano. Entonces, esto sería la cuarta. Y por último, hoy día, o sea, lo de la actualidad, pues, ¿no? Como estamos actualmente, entonces como que ese tipo de enlaces se asocian al final ya de nuestra oración. Hoy día existen puentes de diversos materiales y diseños. Los más importantes son de acero y hormigón armado. Esto sería lo último. Entonces la clave correcta está en la, en la A, pues la clave correcta estaba en la A. En la A. Muy bien. Ahora vamos con la pregunta 10 y ya nos faltan prácticamente, 1, 2, 3, 4 ejercicios nada más, pues, ¿no? Eran 13.
acá también hay 13 en B. Ya. Muy bien, listo. Pregunta 10. El hombre y la religión. ¿Cómo ha avanzado esto? Si alguien tiene la respuesta, que levante la mano de una vez. Para la pregunta 10. A ver, vamos a esperar. ¿Algún voluntario? A ver, cualquiera de ustedes. Se supone que han tenido que ir desarrollando, pues, ¿no? A ver, vamos a esperar. Cualquiera de ustedes, no importa si ya participó. Acá los puntos los vamos a acumular, como ya estamos a una semana del examen, ya por voluntarios. A ver, ¿quiénes son los voluntarios? La A. Ítalo me dice que es la A. A ver, vamos a ver si Miss, es que es la A. Dime. Miss, el anterior también lo había dicho la A. No me dijo nada. Ah, ya, no, lo que pasa es que yo le di el pase a tu compañera que levantó la mano en primer lugar, pues, por eso. Ya, listo. Su compañero me dice la A. A ver. Desde tiempos remotos, el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. Parece que esto nos da la idea de ser lo primero, no parece, pero no, vamos a tener que leer todo todavía. La religión católica es aquella revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia. Cuando ya nos habla de una religión en específica, se supone que antes ha debido hablar de solamente de la religión. A ver, aquí por ejemplo, religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Como acá menciona divinidad, se supone que lo que le sigue viene a ser lo de tiempos, lo de los tiempos remotos, ¿no? Porque primero nos está hablando, mira, acá nos habla de el hombre y la religión. Como en el título dice la religión, tenemos que buscar que en una de las alternativas comience a hablarnos o del hombre o de la religión, ¿no? En este caso, aquí es de forma específica, ¿no? Religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Esto puede ser lo primero. Es la número 10, ¿no? Ya. Podríamos colocar esto en primera instancia. A ver. Después, ¿qué podría ser? Luego pasamos a, desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de la divinidad, ¿ya? Primero nos habla de que de la religión y todo ello, porque si fuese primero esto, como que no encaja, ¿no? Después decir y la religión, pero decir primero la religión sí encaja perfectamente, porque mira, religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad, y después, desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de la divinidad, ya, ahí sí encaja, ¿no? En cambio, si tú lo dices al revés, mira, desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. Religión es el conjunto de dogmas como que estuviesen separados, ¿no? Parece como que estuviesen separados y como que no se enlazaran. En cambio, si mencionamos primero lo de la religión y segundo lo de desde tiempos remotos, ahí sí como que hay un enlace y coherencia. Muy bien. Entonces, después ya empezamos a hablar básicamente de, a ver, ¿qué nos dice? Primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella, ¿no? O sea, hacia la religión, ¿no? Esto podría ser el tercero. Y por último ya una de las categorías, pues, ¿no? Una de las clases o tipos de religión. La religión católica es aquella revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Entonces esto sería el final. Primero colocamos que la religión es el conjunto de dogmas acerca de la divinidad. Luego, que desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de esa divinidad, ¿no? O sea, de la religión. Primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella, ¿no? Esto podría ser el tercero. Ese es el tercero, ¿no? ¿O me estoy equivocando? A ver. Tercero, sí, efectivamente, este sería el tercero. Y después, ¿quién vendría? Después vendría ya lo último, pues, ¿no? La consecuencia final, o sea, el tipo de religión ya es al final, pues, ¿no? La religión católica es aquella como que ya te da el sentido de finalidad. Entonces, efectivamente, parece que la clave correcta es la A, ¿no? ¿Sí? La clave correcta es la A. Muy bien. Ahora, en estas preguntas, desde la 11 hasta la 13 ya no te dan alternativas, tú tienes que ordenarlo solo. A ver, Paul Hernández levantó la mano. Ya, listo. Active su micrófono. ¿Cuál es tu respuesta en la 11? ¿Cómo lo ordenarías? ¿Cuál va primero? A ver, indícame uno por uno. Paul Hernández, ya te di el pase. Puedes activar tu micrófono.
Uy, por el chat, pero tú sí tienes micrófono. ¿Por qué no participan si tienen micrófono? A ver, su compañero me dice 2, 4, 5, 3, 1. Vamos a ver si está en lo correcto. A ver, actualmente vamos a analizar. Se supone que nos está hablando de un personaje, ¿no? Siempre va a iniciar o con una introducción o con su fecha de nacimiento. Actualmente reside en México. Nace el 18 de abril. Se dedica con éxito a la pintura y el diseño. Su infancia transcurre en la isla de Varadero. Ingresó en segundo puesto en el cómputo general a la Escuela Bellas Artes. A ver, vamos a identificar. En primera instancia tiene que estar el nacimiento, pues, ¿no? Esto sería primero. Segundo, tendría que ir la infancia, ¿no? Su infancia. Su infancia transcurre en tal lugar. Listo, esto sería lo segundo. Lo tercero, ¿cuál sería? Sus estudios, ¿no? Donde ingresa a la Escuela de Bellas Artes. Y luego, ¿a qué se dedica ya, no? Se dedica con éxito a la pintura y al diseño. Y por último, como bien es cierto, tenemos estos enlaces hoy en día, actualmente. Esos enlaces nos dan la idea de finalidad. Entonces, como dice, actualmente reside en Mónaco, eso sería lo final. A ver, entonces el orden correcto sería, a ver, 2, 5, ¿no? No, 2, 4, 2, 4, 5, 3, 1. Ese sería el orden correcto. A ver, está 2, 4, 5, 3, 1. Sí, respuesta correcta, respuesta correcta. Ahora pasamos a la pregunta 12. Pregunta 12. A ver, levanten la mano ya para la 12. También está fácil porque es enlazar una historia. A ver, para la pregunta 12. A ver, Paul Hernández otra vez. A ver, ¿cuál es tu respuesta? Ya, él está recuperando todas las notas de todo el bimestre del anterior también. Ya, a ver, dime cuál es tu respuesta para la 12. A ver, ahí en el chat 3, 4, a ver, 3, 4, 5, 1, 2. Ya, vamos a ver si es correcto o no. Viejos amigos. Uy, esto está fácil, es simplemente enlazar sucesos y acontecimientos. Lo de actualmente, esto siempre va al final, ¿recuerdas, no? Lo de actualmente siempre al final. A ver, luego Pedro tuvo que ponerse a trabajar porque en su casa necesitaban dinero. Esto es consecuencia de una acción anterior. Actualmente nos vemos esporádicamente, aún el vínculo entre nosotros no se ha roto del todo. En aquella época, Rebeca, Pedro y yo éramos muy amigos y con el paso del tiempo nuestras relaciones se enfriaron. Esta podría ser la primera, ¿no? Porque nos está detallando en aquel tiempo. En aquella época, Rebeca, Pedro y yo éramos muy amigos. Con el paso del tiempo, nuestras relaciones se enfriaron. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o las causas, perdón, que ocasionaron este enfriamiento? A ver, Rebeca se fue a estudiar al extranjero gracias a una beca que le otorgaron. Este puede ser la segunda. Y como acá nos tiene el enlace luego, podríamos decir, luego Pedro tuvo que ponerse a trabajar porque en su casa necesitan dinero. Esto sería lo tercero. Después, por último, siempre te mencionas a ti, pues, ¿no? En cuanto a mí, ingresé a la universidad donde empecé la carrera de Derecho. Y por último, actualmente nos vemos esporádicamente, aún el vínculo entre nosotros no se ha roto del todo. Esto sería lo último. Por lo tanto, el orden correcto sería 3, 4, 1, 5 y 2. 5 y 2. A ver, 3, 4. Uy, no, sí, hubo un error. Hubo un error. El orden correcto es 3, 4, 1, 5, 2. Ese es el orden correcto. ¿Ya? Ese es el orden correcto. En este caso no acertaste con la respuesta. Ya, muy bien. A ver, ahora, ¿qué tenemos? Ya listo. Pasamos a la última pregunta ya para despedirnos. Reconciliación. Eso también está fácil y voy a preguntarle a alguien que no ha respondido hasta el momento. Espérense. Alguien que no está contestando.
Ya he escuchado a Sofía, he escuchado a Noemí, a Donati, a Brian, a Ítalo, a Paul. ¿Quién falta? A ver. ¿A quién le pedimos el favor? A Jair. A ver, Jair, active su micrófono. Está fácil esta pregunta. Reconciliación. Es una sucesión de hechos. A ver, Jair, ¿está en línea? ¿Está o no está? A ver, voy a verificar. Yair. No, no está, no se encuentra. No se encuentra, creo, ¿no? A ver. Sí, ya se fue. Ah, ya, 0 entonces. A ver, Luis Ángel Guzmán. A ver, Luis Ángel Guzmán. Dime. A ver, está fácil. A ti te ha tocado una sucesión de hechos muy fácil. Ya tienes tu respuesta. A ver, te damos un tiempo para que lo pienses. No demores nada más. Ya, espera un momento. Ya. A ver, vamos a esperar. ¿Ya lo tienes? Un segundo, ahorita ya. Ya. La 2, la 1, A la ver. 3, Ya, voy a seguir tu la orden. ¿Qué 4. me dices? 2. ¿Qué más? Y la Indica 1, 1. ¿Qué más? la 3 La 3. y la 4. La 4. Ya. A ver, ¿alguien más que tenga otra respuesta? A ver, el usuario Mendoza Valeria. Mendoza Valeria, active su micrófono. Sí, Miss. ¿Tienes otro orden o estás conforme con el orden que ha dado tu compañero? Ah, un rato, Ya. Sí, yo. Espérate, pues, que tu compañera me responda y de ahí vienes tú. Ya dime. No me conformo, Miss. Ya, a ver, el compañero que quería hablar, ¿cuál es su orden? Es 4-1-3-2. 4, 1, 3, 3-2. 2. Ya, a ver, vamos a verificar. Vamos a leer, ¿ya? Después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. Hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que podían, de todo lo que tenían por decirse. Si bien la ilusión primera había pasado, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a otro. Ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. A ver, vamos a volver a retomar. Acá nos dice, si bien la ilusión primera había pasado, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a otro. Se supone que si ahora se tratan mejor es porque anteriormente han tenido que haber hablado o entablar una conversación, ¿no? Después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para dar la explicación de vida. A ver, si colocamos esto como 1, porque nos está dando como una breve introducción, después de tanto tiempo, por fin tenía la oportunidad para explicar, para la explicación de vida. Después podemos colocar, hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían por decirse. Esta podría ser la segunda. A mí me da la idea de que esta podría ser la segunda, no lo sé. Después, si hay algún error, lo vamos a corregir. Luego podría ser, ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. ¿Por qué? Porque tenían mucho por decirse. Entonces,
Hasta acá tenemos entendido de que le va a decir algo. ¿Qué cosa fue lo que le dijo? Ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. Esta podría ser la 3. Y por último, si bien la ilusión primera había pasado, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a uno porque ya se llegó a dar la explicación, pues, ¿no? Porque ya se dijeron todo lo que se tenían que decir, entonces ahora ya podrían tratarse mejor después de haber desenvainado todo prácticamente, ¿no? Entonces, ese sería el orden correcto. Ese sería el orden. Primero, después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. Ahora, ¿qué más? Hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían por decirse. Pero acá creo Pero que me mira, habla en singular, ¿no? Me habla en singular. Después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. Creo que esto viene después de ella le dijo que le había ofendido cuando salió sin despedirse, ¿no? Después de tanto tiempo, ajá, claro, por lógica. Ella le dijo que le había ofendido cuando salió sin despedirse. Entonces, esto tiene que estar después de lo de aquí, ¿no? O no, o antes. A ver, volvemos a leer. Ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. Ya, esto tiene que estar antes. Después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. O sea, que él le va a explicar por qué se había ido sin despedirse, ¿no? Entonces, esto tendría que ir después. Algo así, ¿no? Ya. A ver, ¿qué más? Hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían por decirse. Ya esto vendría después. Y por último, si bien la ilusión primera había pasado, ahora podrían tratarse conociéndose mejor uno al otro. Pero esto no va al final. Si al final terminan conociéndose, porque ya pasó todo. A ver, si bien la ilusión primera había pasado, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a otro. Parece que esto sí nos da la idea de un final, ¿ah? Esto parece más la idea de un final, la tercera. ¿Quién ha ubicado a la 3 al final? Nadie, ¿no? Ninguno. La 3 me da la idea de un final. Yo leyéndolo puedo identificar que la tercera es la que me da la idea de un final. Hablaron por largo rato, no, esto está dentro. Entonces vamos a volver a ordenarlo, ¿ya? Pero la tercera sí me está dando la idea de un final, si se dan cuenta. A ver. Otro orden es 4, 2, 1, 3. A ver, 4, 2, 1, 3. Vamos a ver si es correcto lo que nos dice Lía. A ver. Empezamos. Creo que eso ya me lo dijeron antes, ¿no? Acá, miren, no he anotado bien, creo. Ah, no, acá faltaba otro. Acá era 2, ¿no? Así me lo habían ordenado. Ya, a ver. Primero iniciamos con, ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. Ya. Luego, después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. Podría ser, a ver, 1, 2. Hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían que decirse. A ver, hablaron por largo rato y tenían, o sea, claro, después de la explicación, esta sería la tercera, pues, ¿no? Y al final esta sería la cuarta. El orden correcto, ¿cuál sería al final? Sería 4, ya lo ordené, ¿ah? 4, a ver ahí en el 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, a ver, ya, el orden sería 4, 1, 2, 3. Ajá, ese es el orden, pues. 4, 1, 2, 3. Claro, primero, ella le dijo que la había ofendido cuando salió sin despedirse. Y entonces, por consiguiente, después de tanto tiempo, por fin tenía una oportunidad para la explicación de vida. O sea, él tenía que explicarle, pues, ¿no? Luego hablaron por largo rato y se sorprendieron de todo lo que tenían que decirse, ¿no? Porque ya entablaron la conversación anteriormente. Y al final, si bien la ilusión primera había pasado, ahora, porque esto de ahora me indica que ya se refiere a lo de la actualidad, a lo último que ha sucedido, ahora podían tratarse conociéndose mejor uno a uno. Entonces la clave correcta es 4, 1, 2, 3. Completamos con esto que está en círculo. 4, 1, 2, 3. Ya, eso sería lo correcto.
Muy bien, gracias al apoyo de todos ahí por el chat indicándome esto es, esto no es, ¿ya ves? Ah, muy bien, ¿ah? Muy bien, así me gusta. Pero me gustaría que participen por micrófono mejor, pues todo por el chat nomás ustedes, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ya se acabó la clase. Ahora sí, hemos cumplido con la hora normal. Ya terminamos. Y recuerden que a partir de las 2:30 se activa en el intranet todas las tareas y para el envío también. Y recuerden que tienen de plazo 2 semanas. Como la próxima semana es el examen, entonces hay plazo todavía de 2 semanas para poder, normal, ¿no? Para poder enviar hasta el 13. Tienen hasta el 13 para competencia lingüística y hasta el 14 para el curso de aptitud verbal. ¿Ya? Sí, no hay problema, Lía. Ya nos despedimos, ya se cumplió la hora. Entonces, si ya no hay nada más que quieran consultar, nada más que decir, para el alumno nuevo yo le voy a mandar todas las tareas al correo. Ya no se preocupe hasta que le activen el intranet. Ya, listo. Muy bien, entonces nos despedimos y a las 2:30 ya se estará publicando. Recuerden que tienen 2 semanas todavía para mandar. Listo, ya pueden colgar.